Amén, iglesia del Señor. Ahora sí vamos a sentarnos. Por favor, nos acomodamos, pero no te acomodes tanto para que no te quedes dormido, hermano. Quiero que estés atento conmigo en esta mañana. Y antes de decir cualquier otra cosa, quiero empezar orando, así que te voy a pedir que ahí donde estás te acomodes. ¿Sí? Y junto conmigo oremos al Señor. Bien, oremos. Dios, te damos gracias en esta mañana. Antes que nada, te agradezco el privilegio que me das de poder dar tu palabra el día de hoy, Señor. Debo reconocer que soy totalmente inmerecedero de poder predicar tu palabra, Señor. Pero por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, me das este privilegio de poder traer el mensaje el día de hoy, Señor. Un hombre como yo, corruptible, Señor, con fallas, con falencias, con debilidades, parado frente, Señor, a tu pueblo para predicar tu palabra. Esto es solamente por gracia tuya. Te suplico, te imploro, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que cada uno de mis hermanos pueda entender y comprender el mensaje que el día de hoy tú le quieres dar a tu pueblo. Te lo pido, Señor, el mensaje que tú le quieres transmitir a tu iglesia, que ellos estén atentos, que el sueño, que el bochorno, que cualquier circunstancia no haga, Señor, que ellos se distraigan, sino que se concentren y que puedan estar atentos y pendientes del mensaje del día de hoy. Desde ya, Señor, me disculpo con ellos también por las limitaciones teológicas y bíblicas, Señor, pues no soy un hombre perfecto y no conozco al 100% tus escrituras, Dios, pues ¿quién lo puede conocer sino tú mismo? Pero en lo que puedo, Señor, y en lo que estudio y en lo que comprendo y en tu guía, maravilloso Espíritu Santo, puedo preparar este tema para la gloria tuya y para la edificación de tu pueblo. Gracias te damos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, iglesia. A ver, ¿quién me dice en qué serie estamos? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Cuaresma reformada, correcto, ¿cierto? Lo tomamos como una preparación para el tiempo de la resurrección. Ok, una preparación de nosotros como iglesia. La palabra cuaresma viene de 40, ¿no? Son 40 días de preparación antes de la resurrección, lo que el Señor se preparó también antes del sacrificio en la cruz del Calvario. Trascendental, ¿ok? Trascendental, es la doctrina fundamental de las Escrituras, ¿ok? Entonces quiero que estén atentos conmigo. Sí, voy a empezar de esta manera. ¿Cuántos de nosotros no estamos afanados muchas veces? Y debo decir nosotros, ¿sí? Como lo decía también el apóstol Pablo cuando le enseñaba a otras iglesias, decía nosotros, dice, muchas veces incluía dentro de, ¿no? Estamos afanados por las cosas de este mundo. Ojo, ¿cuántos de nosotros estamos afanados por las cosas de este mundo? Muchas veces nos preocupamos por la estabilidad económica, nos preocupamos por tener los mejores títulos, los mejores cargos, nos preocupamos por estar en los mejores lugares y en los mejores puestos. ¿Por qué? Porque la sociedad, ojo, la sociedad en la que vivimos nos ha enseñado que el que tiene el mejor estatus económico, que el que tiene el mejor estatus social, que el que tiene el mejor puesto laboral, entonces ese es el que mejor está en este mundo, ¿ok? Y ese es mirado con admiración. Las personas lo ven a esa persona con admiración, pero todos los demás entonces no tienen ninguna relevancia, son insignificantes, han fracasado en esta vida. Wow, si miráramos a los apóstoles, Pablo, Pedro, todos ellos trabajaban para el día a día y vivían para servir a Dios. Entonces son los más grandes fracasados de la historia de la iglesia. Pedro, Pablo, Juan y todos los demás discípulos y apóstoles. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado lo que entre comillas se conoce como el éxito. Los mejores carros, las mejores casas, los mejores lujos, eso es. Ok, lo que nosotros tenemos como pendiente en este mundo, en esta tierra, es vivir entre comillas cómodamente. ¿Ok? ¿Cómo queremos vivir? Cómodamente, dicen muchos. Ok, sí, hermano, pero ¿está mal eso? No, no está mal. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando eso se convierte en el afán de mi vida. Cuando el vivir cómodamente se convierte en el afán de mi vida, entonces yo he perdido la dirección por la cual estoy en esta tierra como creyente. Y he comenzado a afanarme y el afán me trae desesperación, la desesperación me trae ansiedad y eso me lleva a la depresión. Y entonces ya no podemos vivir en paz porque estamos ansiosos y desesperados por querer lograr lo que el mundo nos ha dicho que es comodidad. ¿Y qué tal si no?
¿Y qué tal? Imagínate, ¿qué tal si en los planes de Dios está que tú vivas tranquilo, que tengas ciertas cositas, a veces con limitaciones, pero siempre sirviéndole a Él? El apóstol Pablo decía, mira lo que dice el apóstol Pablo: hermano, ese pensamiento que usted nos está dando es un pensamiento de fracaso, ese pensamiento que usted nos está dando es mediocre. Ok, mira lo que dice el apóstol Pablo: sin nada he venido al mundo y sin duda nada sacaré de él. Así que mientras tenga sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es uno de los más grandes mediocres, fracasados de la historia y del pensamiento de la iglesia. El apóstol Pablo decía: sin nada han venido al mundo y sin duda nada sacarán de él. Así que mientras tenga sustento y abrigo, con eso estén contentos, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les está diciendo que no anhelen tener ciertas cosas, que no anhelen tener ciertos cargos, que no anhelen tener... No les está diciendo eso. Les está diciendo que ese no debe ser el afán de su vida, porque entonces me desvío de lo que es central en este mundo al que he venido. Ok, ¿cuántos entonces estamos afanados con eso? Mira lo que dice Salomón. Quiero que solamente leas conmigo. Te voy a leer esto, ¿ok? No va a aparecer en pantalla, pero te lo voy a leer. Apúntalo ahí. Eclesiastés capítulo 5, versículo del 13 al 15. Me encanta lo que dice Salomón aquí. Eclesiastés capítulo 5, versículo del 13 al 15. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en las manos. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, y yéndose tal como vino, y nadie tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar? En vano. ¿De qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Todo esto es vanidad, dice Salomón. Hermanos, a veces vivimos afanados por las cosas de este mundo. Queremos que nos vean y que nos digan: tú tienes una buena posición económica, tú tienes bueno de esto, tú tienes bueno de lo otro. ¿Cierto? A veces queremos eso. Pero yo les pregunto, dejando de lado todo lo que este mundo pide, todo lo que este mundo ofrece, todo lo que este mundo nos dice, dejando de lado todo ello, ¿alguna vez se han preguntado qué viene después de la muerte? Hay una eternidad después de esto. ¿Pero alguna vez se han preguntado? ¿Se han afanado por eso? ¿Están preocupados porque sus hijos, sus sobrinos, sus primos, sus familiares tengan los mejores lugares, los mejores puestos, pero se han preocupado por saber qué viene después de la muerte y a dónde irán cada uno de ellos? ¿Se han preocupado por eso? ¿Qué viene después de la muerte, hermanos? Y ese es el título del día de hoy. Apúntalo. Después de la muerte. ¿Ok? Apúntalo ahí, apúntalo. Después de la muerte. ¿Qué viene después de la muerte, hermanos? Y quiero que te ubiques conmigo, porque quiero tratar una historia para poder romper algunos mitos con respecto a lo que viene después de la muerte, pero centrándonos en el tema de la resurrección. Ok, entonces, quiero que vayas conmigo, solamente ubícate en Mateo capítulo 22, versículo del 23 al 33. Mateo 22, del 23 al 33. Solamente ubícate ahí. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Mateo capítulo 22, yo lo voy a leer en la Reina Valera, tú puedes leerlo en la versión de tu preferencia, no hay problema. Mateo 22 del 23 al 33. Ubícate ahí y te voy a dar un poco de contexto. Está Jesús lidiando, confrontándose con algunas sectas religiosas de su época, con algunas sectas en general. Dentro de ellos estaba confrontando previamente con los fariseos, a los cuales los había acusado, ¿sí? A los cuales los había acusado de rechazarlo como Mesías, los estaba acusando de legalistas, de religiosos, y los había hecho quedar en ridículo. Como los fariseos no podían con Jesús, entonces se unen los discípulos de los fariseos con los discípulos de los herodianos, que son una secta política, ¿sí? Que surge con la dinastía de Herodes el Grande. Y se unen estos dos discípulos, los discípulos de estas grandes sectas religiosas, y se acercan a Jesús y le plantean una pregunta que ustedes ya conocen. Yo sé que ustedes conocen porque leen mucha Biblia. Y le dicen: Señor, ¿debemos pagar o no tributo al César?
Y ustedes conocen la respuesta de Jesús. Denme una moneda. ¿De quién está la cara aquí? Del César. Entonces, pues, denle al César lo que es y a Dios. No les digo, ustedes leen Biblia, hermanos. Por eso estoy contento. Muy bien. Esa es la respuesta de Jesús. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no estaba provocando una revolución. No, levántense, no le paguen. No. Esto es lo que te toca hacer en esta tierra. Dar tributos, dalo. Pero no te olvides de lo primordial. Dale a Dios lo que es de Dios. Los herodianos y los discípulos de los fariseos estaban tratando de hacer quedar mal a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Los hace quedar en ridículo a ellos. Ok, como habían fracasado entonces los fariseos, habían fracasado los herodianos, aparece en escena una nueva secta religiosa, una nueva secta. Los saduceos. Ojo con esto. Los saduceos son una secta también religiosa, minoritaria, eran menos, ¿sí? Pero tenían una gran trascendencia dentro del mundo judío, ¿ok? Ellos tenían un gran poder también político, tenían influencia. Y los saduceos aparecen en escena para plantearle una pregunta a Jesús. Ojo con esto. Y ahí vamos a entrar en el tema del día de hoy. ¿Ok? Están los fariseos en escena, los saduceos en escena, y los saduceos no creían en la resurrección. ¿Ok? ¿En qué no creían los saduceos? ¿Estás conmigo, verdad? En la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Así que basados en la doctrina que ellos manejaban, en el pensamiento que ellos manejaban, los saduceos se acercan a Jesús y comienza de la siguiente manera. Versículo 23. ¿Estás conmigo ahí? Mateo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos. Ya sabemos que son una secta religiosa, ¿sí? Que no creen en la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Ok, van a plantear una pregunta a los saduceos. No son cualquiera, eran maestros, ok, eran conocidos, eran respetados, ¿sí? Dentro del mundo religioso de la época de Jesús. Pero ellos no creían en que había resurrección. Así que en base a ello van a plantear una pregunta. Versículo 24. Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ok, miren la introducción de la pregunta de los saduceos. Ellos empiezan diciendo maestro, desde ahí, simplemente desde ahí, ya yo puedo notar y puedo suponer que hay un tipo de sarcasmo en los saduceos. ¿Por qué? Porque tanto los saduceos como los fariseos eran hombres muy pedantes, ok, eran hombres que no respetaban así, ellos se creían superiores, exclusivos, por encima de todos los demás. Era bien difícil que reconocieran como maestro a cualquier otra persona. Y Jesús, hijo de un carpintero, de María, que sí lo conocemos por ahí, lo hemos visto desde chiquillo, ahora se aparece como maestro y nosotros vamos a reconocerlo. No, hay un poco, puede ser de sarcasmo, o tal vez quieran quedar bien con el público que estaba alrededor. Recuerden que el público, la audiencia que estaba siguiendo a Jesús, admiraban lo que Jesús hacía. Así que de alguna forma los saduceos de repente querían ganarse a esa audiencia antes de plantear la pregunta. ¿Ok? Por eso le dicen, maestro. Difícil que ellos digan así. Lo siguiente que dicen es, Moisés dijo. No están mencionando a cualquiera. Ojo conmigo, no están mencionando a cualquiera. ¿Quién están mencionando? Moisés, hermanos. Moisés es una persona trascendental del Pentateuco. Y sabes, los saduceos, los únicos libros que manejaban eran el Pentateuco. Ellos no manejaban los otros libros, solamente estaban centrados en el Pentateuco. Para ellos los demás no eran importantes, solamente el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Eso es, hermanos. Muy bien, así es. Géminis no, Génesis. ¿Hay escuchado Géminis? No, Génesis. Éxodo, Levítico. Muy bien, hermano. Entonces ellos solamente manejaban el Pentateuco y el Pentateuco tiene a Moisés como representante, ¿no? Y los saduceos dicen, Moisés dijo, aquí hay algo trascendental. Decir eso, ojo, decir eso no es cualquier cosa. Estás hablando con uno de los grandes. Esperen, los saduceos van a mencionar a uno de los grandes. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esto es la ley del levirato, ¿sí? Deuteronomios capítulo 25. Tú puedes leerlo en tu casa, hermanos. Deuteronomios capítulo 25, la ley del levirato. ¿Qué es lo que dice? Si el hermano, ¿sí?, el que está casado, el mayor, muere, entonces el menor tiene que, ¿sí?, casarse con
la mujer. El cuñado tiene que casarse con la mujer para que el nombre de este hermano no se pierda en Israel. Y si este no lo hiciera, entonces la mujer tiene el derecho de llamar a los ancianos y decirles que no quiere hacerlo. Los ancianos tratarían de convencerlo, y si a pesar de esto no quiere, la mujer le quitaría el calzado, lo escupiría en la cara, y su familia sería conocida como la familia del descalzo, o del descalzado, como dice otra versión. Ok, esa es la ley del levirato, ¿sí? Entonces esta mujer, ¿sí?, tenía que haber sido tomada por el esposo. Y ellos le están planteando esa pregunta. Ok, mira Jesús, aquí te agarramos, ya te tenemos, porque la intención es hacerlos quedar en ridículo, ¿cierto, Jesús? Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pareciera que fuera un trabalenguas lo que Pablo dice acá, ¿no? Pero ¿qué está diciendo? En pocas palabras, si no creemos en la resurrección, tu fe no tiene sentido. Simple y sencillo, es el resumen del texto. Si tú no crees en la resurrección, tu fe no tiene sentido. Porque la resurrección es la victoria del creyente. Ok, Jesús está venciendo a la muerte en la cruz del Calvario. El enemigo de todos nosotros ahora es la muerte. Vivimos y luego morimos, pero en algún momento resucitaremos. Y Cristo venció a la muerte resucitando en la cruz del Calvario. Esa es la victoria del creyente. Esa es la victoria de la iglesia, la resurrección. Y sin resurrección no hay perdón de pecados. Pablo termina diciendo, entonces seguirán sumergidos en sus pecados. La resurrección es lo que limpia al hombre y le da la victoria de haber sido limpio de sus pecados. ¿Estás conmigo? Amén. A ver, que levante la mano el que se está durmiendo, hermano. ¿Nadie? Todo. Muy bien, hermana. Eso es lo bueno, que hay sinceros hermanos levantan su mano reconociendo que se están durmiendo. Si se están durmiendo, empújalo el que está al costado para que se despierte, hermano. Muy bien. Entonces, es importante, este es el tema central del texto en realidad. ¿Ok? Es el tema central del texto, la resurrección. Sin resurrección no hay victoria. Sin resurrección no hay predicación. ¿Qué predico? Hermanos, ¿qué predico si Cristo no resucitó? ¿Sabes que hay una teología, que es la teología liberal, que dice que Cristo no resucitó, sino que resucitó simbólicamente, no literalmente, que ha resucitado en nuestros corazones? Hay teólogos liberales que dan esa explicación. No creen en la sobrenaturalidad de las Escrituras. Si no creemos en eso, estamos perdidos. No tiene sentido nuestra predicación. Somos los hombres más miserables de la tierra si creemos en un Cristo que no resucitó. No tiene ningún sentido. Pero en la resurrección está la victoria del creyente. Ahora, Jesús les ha dicho, ignorantes bíblicos, no conocen el poder de Dios. Pero no solamente les ha respondido así, sino que ahora les va a argumentar. Y ahora sí, lee conmigo 30 y 33. Ahora sí, hermanos. Lean conmigo versículo del 30 al 33. ¿Ok? ¿Están ahí? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ok, aquí quiero romper algunos mitos. Aquí quiero comenzar a romper algunos mitos y quiero que estés atento conmigo, sin desenfocarnos del tema de la resurrección, que es el tema central. Primer punto que quiero romper es que muchas personas, ¿sí?, como los saduceos incluso, que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creían que no había resurrección, que todo quedaba ahí. El pensamiento de ellos es todo queda ahí, se acabó, listo, en este mundo es todo. Ese es el pensamiento de gente que creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y que solamente manejaban el Pentateuco. Ese es el pensamiento de muchos ateos también. Ese es el pensamiento de muchas otras personas, que todo queda ahí. Pero la verdad de las cosas es que sí hay una eternidad después de la muerte. Sí la hay, hermanos. Lamentable es cuando muchas personas no entienden esto y cuando ya están en ese lugar,
ya no hay oportunidad para nada. Nuestra oportunidad está aquí en la tierra, de reconocer que hay una eternidad. ¿Y dónde pasaremos esa eternidad? Es la pregunta que debemos plantearnos. Sí la hay, hermanos. Que nadie te diga lo contrario, porque las Escrituras lo verifican desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo siguiente que quiero romper es que hay personas que piensan, y esto sí lo he escuchado de algunos teólogos que tienen ciertas posturas medias raras, que cuando haya resurrección los esposos volverán con sus esposas, ¿ok? Volverán a juntarse, volverán a reunirse, volverán a ser una familia, etcétera, etcétera. Pero Jesús rompe con ese pensamiento porque dice que serán como los ángeles. ¿En qué sentido? En el sentido que no habrá necesidad de relaciones conyugales, no habrá necesidades de repente emocionales tampoco, ¿ok? Serán como los ángeles en ese sentido. No habrán necesidades físicas, ¿ok? No habrán necesidades físicas. Recuerden que cuando Jesús resucita, su cuerpo era glorificado, pero aún era material, en el sentido que Jesús dice, toca mis llagas, le dice a Tomás, tócame, mira mis llagas. En 2 ocasiones incluso comió, no por necesidad, pero comió. Podía estar de un lugar al otro, era un cuerpo distinto, pero glorificado. Entonces, no estarán con sus parejas nuevamente, no habrá ese tipo de relaciones conyugales, pero sí habrá un cuerpo materializado, en ese sentido se puede decir, y ese mito también debemos de romperlo, porque algunas personas piensan que de repente en la eternidad íbamos a ser simplemente espíritus, ¿no? De repente como esos espíritus que su colita termina así en punta, así tipo Gasparín, o no sé qué, íbamos a andar por el mundo así, flotando en el aire, ¿no? Pero dice las Escrituras que sí hay un cuerpo, glorificado, distinto, diferente, pero sí lo hay, ¿ok? Debemos entender eso y comprenderlo. Ok. Otra de las cosas que debemos romper y que se especula mucho también, ¿sí? Y que he escuchado en algunas ocasiones es, ¿nos conoceremos con nuestros familiares cuando estemos en la eternidad? ¿Los podremos reconocer? ¿Ok? ¿Podrán reconocernos ellos a nosotros? Hermano David, si vamos a estar con un cuerpo distinto, diferente, glorificado, si vamos a tener un cuerpo diferente, entonces podremos conocernos con los que están en otro lugar o con los que son nuestros familiares. Vamos a fundamentar bíblicamente con algunos versículos, ¿ok? Pero si nos conocemos, algo es seguro, que ya no habrán las rencillas que habían antes, los problemas que habían antes. Ya no habrá esos problemitas que tenías con tu familia, con tu primo, con tu hermano, con tu tío, en fin, con quien sea, o con tus vecinos, familiares cercanos, en fin. Ya no habrán esas rencillas, será distinto, será diferente. Mira, quiero que leas conmigo esto. Perdón, quiero que lo apuntes, Juan capítulo 11, versículos del 23 al 24. Apúntalo y lo vas a leer en tu casa, porque yo sé que tú conoces esta historia. Esta es la historia de Lázaro cuando muere, ¿sí? ¿Recuerdan a Lázaro? Muy bien. Lázaro cuando muere dice que Jesús va ya al 4.º día de haber fallecido. Y las hermanas le reclamaban, entre comillas, a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí antes, entonces él no hubiera fallecido, ¿no? Y Jesús le dice, tranquilo, yo soy la resurrección. Sí, sí, dicen ellas. Nosotros sabemos que en la resurrección, ¿sí? Reconocían el tema de la resurrección. Nosotros sabemos que en la resurrección veremos a nuestro hermano nuevamente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que sí va a haber un reconocimiento de Lázaro y sus hermanas en la resurrección. Nosotros sabemos que lo veremos cuando Él resucite. Y lo siguiente que hace Jesús es, Lázaro, sal de esa tumba, porque yo soy la resurrección y vida eterna, dice Jesús. Interesante. Entonces, había un reconocimiento de ello, ¿no? Lucas capítulo 16, del 19 al 31, apúntalo también. Hay otra historia, Rico y el Lázaro. Y en la historia de Rico y el Lázaro también se muestra, ¿sí?, que hay una conciencia de las personas que conocíamos en el mundo. Hay una conciencia, apúntalo y ahí en casa lo puedes leer. Hay una conciencia de las personas que se conocían en el mundo, ¿cierto? Incluso en la eternidad para los que están en el lugar de tormento, ¿no? Como lo narra Lucas.
Dice que el rico decía, no, dile a mis hermanos, predícales, enséñales, háblales acerca de este lugar. Había una conciencia de reconocimiento de las personas. Bueno, si con eso no te convence, 2 de Samuel 12:23, también apúntalo, 2 de Samuel 12:23, está la historia de David, cuando David había tenido su primer hijo con Betsabé y este muere. David dice, mi hijo ya no volverá a mí, pero yo iré hacia él, ¿no? Había un momento en que David sabía que volvería a ver a su hijo. Él ya no volverá a mí en esta tierra, pero yo iré hacia él. Habrá un momento en el que me encontraré con él nuevamente. Mira lo que dice Mateo 8:11, apúntalo también. Nuestro Señor dijo que muchos vendrán del este, del oeste, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hay un reconocimiento de los patriarcas también. Entonces, cuando haya la resurrección y estemos todos juntos, podremos reconocernos unos con otros, ya sin ninguna rencilla en nuestros corazones, ya sin ningún problema, nada que el hermano me miró mal, que me dijo así, que me dijo asá, que nos peleamos, no, que con mis hermanos de sangre también, que por la casa, que por lo otro, siempre no lo habrá. Si han muerto en Cristo, hermanos, entonces nos encontraremos y aún a los patriarcas reconocerán, se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la esperanza del creyente. Para los que han perdido familiares, de repente próximamente tu preocupación, o los que saben que tienen familiares que de repente están luchando con sus vidas en este momento, tu preocupación, más que ya no esté en esta vida, debe ser predicarle la palabra para que en la eternidad tengas la esperanza de encontrarte con Él nuevamente. Esa debe ser nuestra preocupación, la predicación del Evangelio. Un mito más, ¿sí? Y esta parte me encanta, un mito más que debemos tratar. Es que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo siempre he entendido esto. En esta tierra es un poco difícil que nosotros podamos entender al 100% de Dios. Es un poco difícil que podamos entender al 100% de Dios. La verdad es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra mente limitada no nos va a poder comprender a Dios al 100%. Nosotros entendemos y comprendemos a Dios desde las Escrituras, desde nuestra relación con Él en intimidad. Desde lo que Él nos ha dejado en su palabra podemos comprender cómo es Dios y eso no es más que suficiente, nos es más que suficiente. La pregunta es, cuando estemos en la eternidad, ya con cuerpos glorificados, distintos, ¿podremos conocer de Dios 100%? Voy a citar, ¿sí?, al teólogo R.C. Sproul. Miren lo que dice, atentos conmigo. Incluso en nuestra condición glorificada en el cielo, en donde entenderemos mucho más y mucho mejor sobre Dios, nuestro conocimiento tampoco será exhaustivo. Ser glorificado no significa ser deificados. Seguiremos siendo criaturas, seguiremos siendo finitos. Incluso en el cielo se aplica, aquí voy a practicar mi latín, axioma finitum nos capax infiniti, que quiere decir, lo finito no puede contener a lo infinito. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque seguimos siendo limitados, totalmente limitados. Y el que puede decir que conoce a Dios 100%, entonces va a decir que es igual a Dios. Y nosotros es imposible que seamos igual a Dios. Si llegáramos a tener un conocimiento total de Dios, entonces tendríamos que ser igual a Él y eso es imposible. No podemos, somos limitados totalmente. Debemos entender estas cositas, debemos romper estos mitos, debemos comprender y guardar la esperanza de saber que podremos encontrarnos con nuestras familias, que tendremos un cuerpo glorificado, que no tendremos las mismas necesidades que tenemos en esta tierra, y esa es la esperanza de nosotros. Volviendo al tema central de la resurrección, debemos regocijarnos en saber que en algún momento todos resucitaremos. Todos resucitaremos y los que hemos muerto en Cristo pasaremos a vivir con Él eternamente, en gloria eterna. Mira cómo termina su argumento Jesús. Pero respecto a la resurrección de los muertos, en el texto que hemos estado leyendo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob?
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sabes por qué habla en tiempo presente? Dios es Dios de Abraham. No dice Dios fue Dios de Abraham, fue Dios de Isaac, fue Dios de Jacob. Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Habla en tiempo presente porque Abraham, Isaac y Jacob viven y en algún momento resucitarán para estar juntamente con nosotros. Ese es el Dios de Abraham y esa es la esperanza de nosotros como creyentes. Mi hermano, si no crees en la resurrección, entonces no tiene ningún sentido que te sigas llamando cristiano genuino y verdadero, porque la resurrección es la victoria del creyente y la predicación central del evangelio. Cuando Jesús vence a la muerte. ¿Me estás entendiendo? Esa es la victoria de nosotros, la resurrección. Yo empecé diciendo que muchas veces nos afanamos en este mundo con todo lo que tenemos. ¿Quién de nosotros no se ha afanado? Yo quiero esto, quiero lo otro. No les digo que no tengan anhelos, no les digo que no tengan sueños, pero que no debe ser su afán. A veces pensamos que la gente tiene que mirarnos como personas en los mejores lugares, en los mejores puestos, con las mejores economías. Y vivimos tan afanados en este mundo que nos desconcentramos de lo primordial. Incluso de tener no solamente esto, las cosas materiales, sino incluso los que son solteros también, tener esposas, esposos, familias, hijos, es un afán muchas veces. ¿Y quién de ellos no se ha afanado? Pero este mundo es pasajero, vivimos 70, 80 años, en verdad es corto a la eternidad que pasaremos. Y esa debe ser nuestra esperanza, el saber que tendremos una eternidad con Cristo Jesús y que resucitaremos para gloria y vida eterna. Oremos, familia, oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque eres bueno y maravilloso en gran manera. Perdónanos, Señor, cuando en esta vida nos hemos afanado tan corta y pasajera, cuando en verdad nuestra función debe ser únicamente vivir para ti. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es mi ganancia. Él vivía exclusivamente para ti. No dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer. No dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer, Señor, en esta vida. Él seguía trabajando en lo suyo. Es más, en una ocasión le dice a la iglesia de Tesalónica, yo he trabajado duramente para no causarle molestias. A otras iglesias le dice lo mismo, pero no dejaba de predicar el evangelio porque lo primordial y lo principal para él era eso. Vivía netamente para ti, pero a veces no vivimos para ti, vivimos para nosotros mismos. Estamos centrados en nosotros y en nuestras necesidades y en que nos vean bien. Y nos afanamos y nos desesperamos por obtener ciertas cosas, Dios. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si en tu voluntad está que no obtengamos esto y esto que tanto anhelamos y deseamos? ¿Por qué mejor no nos centramos, Señor, en lo que tú nos has dado como esperanza? A veces, Señor, queremos tener lo que nos va a durar unos años y no anhelamos de todo corazón lo que nos va a durar eternamente, que es estar en tu presencia, que es estar contigo. Nos afanamos por este mundo. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María se ha centrado en las cosas verdaderas, en lo que es necesario, en lo que le hace falta. Y a veces nos centramos, Señor, nos volvemos como Marta, Dios, afanados en tantas cosas, turbados por tantas cosas y desconcentrados de lo primordial, Señor. Desconcentrados de lo eterno. Tú nos has prometido resurrección y vida eterna a nosotros, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos cuando tenemos ídolos en nuestra mente. Perdónanos cuando nos volvemos idólatras de ciertas actividades, de ciertas personas, de ciertas cosas. Perdónanos cuando te hemos quitado tu primer lugar a ti y se lo hemos dado a cualquier otra cosa, Señor. Perdónanos cuando nos creemos lo suficientemente autosuficientes como para no venir a la iglesia. Cuando nos creemos los mejores, Señor, porque de repente el día de hoy no leí la palabra. Eso es un acto de soberbia en nosotros, Dios. Perdónanos. Eso es lo primordial en nuestras vidas. Y vivimos afanados con otras cosas. Perdónanos, Dios. Perdónanos en verdad, Señor, por ser contigo tan indiferentes. Perdónanos por ser contigo, Señor, tan indiferentes en nuestro diario vivir. Tú estás pendiente de nosotros, fiel siempre a nosotros, y nosotros tenemos la mirada por otros lados, Señor. Perdónanos. Tú nos has enseñado hoy todas las promesas que tienes para nuestras vidas,
Tú nos has enseñado hoy todas las promesas que tienes para nosotros. Y si tal vez teológicamente en algunas cosas nos equivocamos, hay algo que es seguro, que hay una resurrección, Señor. Eso es definitivo. Que nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Eso es definitivo. Tal vez nos podamos equivocar en ciertos puntos doctrinales, teológicos, pero hay algo que es fundamental, Dios, y eso no va a cambiar. Y es que tú nos has dado vida eterna en Cristo Jesús y la victoria para la iglesia por medio de la resurrección. Gracias, Dios, porque ninguno de los que estamos aquí, ninguno, ni el que está al frente, Señor, y aún menos yo, merece todo lo que nos está dando, Señor. Absolutamente nada. No lo merecemos. Y el día que entendamos eso, y el día que comprendamos eso, y el día que entendamos que todo lo que tenemos y recibimos es netamente por gracia, inmerecidamente, ese día, Señor, comenzaremos a gozarnos y a deleitarnos en saber que tenemos todo y que no debemos vivir afanados por lo que nos falta en esta tierra tan pasajera y tan corta. Señor bueno, perdónanos. Perdónanos, Señor. Exhórtanos, Señor, como lo hiciste con Pedro. Apártate de mí, opositor, porque pones tu mirada en las cosas de este mundo. Y a veces hacemos eso, Señor. Este mundo nos resulta más preocupante que la esperanza que tú nos has dado, que la eternidad que tú nos has prometido. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a comprender. Ayúdanos a entender que estamos de pasada en esta tierra, que somos turistas y que te pertenecemos. Que cada uno de nosotros salga de aquí sin afán, sin ansiedad, sin desesperación. Que salga de aquí con la esperanza de saber, Señor, que hay una eternidad en ti. Que debemos seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer en esta tierra, pero sin afanarnos, centrándonos en ti, Señor, buscando tu reino y tu justicia, porque todas las demás cosas vienen por añadidura. Sabiendo que hay resurrección en Cristo Jesús para todos aquellos que en ti creemos y hemos depositado nuestra fe en ti, al margen de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestras falencias, de nuestras equivocaciones. Creemos y confiamos en ti. Gracias te damos, Dios bueno. La gloria y la honra sea para ti. Gracias, Dios, por este día. Gracias por la familia en la fe. Gracias por mi vida. Gracias por usarme sin merecerlo. Bendito sea, Señor. Que este mensaje sea recordado, aunque mi rostro y mi nombre sea olvidado. Tú seas recordado por siempre, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia. Seguimos adorando a nuestro Dios.